Pues buenas tardes a todos, soy Virginia Moros, responsable del área de pacientes en Vitaler y os doy la bienvenida a nuestros talleres Paciente Vital. Es el espacio informativo que hemos creado desde Vitaler para poder compartir información por nuestros profesionales a nuestros pacientes. Queremos llegar a pacientes de todas las zonas de España, gracias a que son online podemos llegar a todas las comunidades y el objetivo que tenemos es eso, conseguir una buena experiencia con los tratamientos. Y para eso creemos que hay que conseguir tener una buena información sobre la patología, además de un correcto apoyo psicológico que os ayude en la gestión de la misma. Tenemos un programa de talleres en nuestra página web para todo el 2023, al que podéis acceder directamente entrando en vitalaire.es, en la sección de información y en la parte de talleres paciente vital. Ahí directamente iremos publicando los talleres que tengamos próximamente y os podréis inscribir. Y además podéis tener acceso a ver los talleres que ya hemos ido realizando. Sí que voy a compartir unas pequeñas normas antes de comenzar y es que el taller está siendo grabado de tal forma que luego los participantes podréis acceder a la grabación a través, como os decía, de nuestra página web o de nuestro canal de YouTube. De todas formas, yo al finalizar el taller os enviaré un cuestionario de valoración y os incluiré el link directo para que podáis acceder pues, a final de semana, hacia el viernes o el lunes de la semana que viene ya estarán disponibles los talleres. Sí que os pido que mientras está dando el taller nuestro ponente de esta tarde tengáis el micrófono apagado para evitar interrupciones, que luego si no en la grabación se ve un poco raro, pero es verdad que en cualquier momento si necesitáis hacer una pregunta podéis levantar la mano y activar el micrófono o bien a través del chat os podéis dejar vuestras preguntas. Aprovecho también para contaros que en nuestra página web tenemos una sección específica que se llama Inspira 360, en donde seguro que ya algunos lo conocéis, pero podéis encontrar vídeos cortos acerca de la apnea del sueño y la EPOC sobre todo, que seguro que es la patología mayoritaria esta tarde, y que os pueden resultar muy útiles para conocer más sobre el tratamiento y hábitos de vida relacionados con la terapia. Y ya sin más, pues doy paso a nuestro ponente de esta tarde. Él es José Luis Díaz Cordobés, él es doctor en psicología por la Universidad de Valencia y desde mayo de 2009 trabaja en el servicio de neumología del Hospital Clínico Universitario de Valencia en la atención a pacientes con ELA y sus familiares. Desde el año 2012 es profesor asociado de la Universidad Internacional de Valencia y es uno de los magníficos profesionales que tenemos en Vitaler. Así que sin más dilación le doy paso y os doy la bienvenida a todos a nuestro taller. Muchas gracias. Gracias, Virginia. ¿Eh? No, no creo. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias, Virginia. A mí sí me apetecía pararme un poquito bueno, tú sabes que yo siempre te lo agradezco mucho, de verdad, pero quería pararme un poco más hoy en agradecerte en el esfuerzo que estás haciendo para que en una empresa como Air Liquide de oxigenoterapia y en el que hablamos mucho de ventiladores y de CPAPs, pues se siga buscando un huequito, una ventanita y dedicando esfuerzo y permitir pues, a gente como yo poder hablar de otros aspectos de la salud que no son propiamente los clínicos, ¿no? o los fisiológicos, por decirlo de alguna forma, teniendo en cuenta que bueno, haciendo alusión a Eric Cassel, lo que atendemos o con quien tratamos son personas y no son enfermedades, ¿no? Entonces, quería de corazón agradecerte públicamente pues la dedicación y toda la constancia que estás haciendo con estos talleres, ¿no? José Luis y María y Alfredo, como somos tan poquitos, pues os puedo incluso personalizar, ¿no? Un poco el agradecimiento también de que hayáis hecho el esfuerzo de venir esta tarde para compartir un ratito con nosotros. Es un taller que ya hemos hecho, pero que nos gusta mucho en el sentido de que, bueno, pues la idea un poco general o global es de reflexionar de alguna forma en la relación
médico, profesional, sanitario y paciente, o de cómo nos relacionamos con la enfermedad a veces, pues que hay de tantas formas como personas, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido sí queríamos hacerlo de una forma pues más personal, ¿no? Yo no sé qué os parece la frase de la pizarra, que se llama repensar la clínica, y no era una diapositiva que tenía previsto para esta tarde, pero a última hora le he pedido a Virginia que por favor de incluirla, y me ha recordado en el momento de releer la presentación para compartirla con vosotros hoy, de un congreso de SEPAR de hará 6 o 7 años, en el que la charla de clausura, la charla magistral de clausura fue impartida por Diego Gracia, un bioeticista español muy famoso y que ha escrito mucho acerca de la ética y de la humanización de la medicina, y titulaba su charla Repensar la clínica, y en el que, por desgracia, en un congreso nacional como es SEPAR, pues creo que había 8 o 9 sillas ocupadas por personas solamente. Las demás sillas estaban vacías, ¿no? Lo que decía Diego Gracia era la forma que tenemos de relacionarnos con los pacientes, ¿no? Y sus familias, la forma en la que nos intentamos generar esa relación de ayuda, en la forma en la que nos acercamos, sobre todo cuando hay una enfermedad grave que está atentando contra la vulnerabilidad física, pero también emocional. Él decía que culturalmente, y que venimos de un modelo muy paternalista de la relación médico-paciente, en la que el profesional sanitario sabe lo que necesita el paciente, incluso decidía por él, ¿no? E incluso sabía pues qué era lo mejor en cada caso, y posiblemente, aun siendo un experto en los conocimientos técnicos de una enfermedad concreta, pues al final parece que dejábamos un poco de lado la figura de persona, ¿no? que tenía delante, con sus preocupaciones, con sus miedos, con toda su biografía, ya que todos, el mundo, pues no sufrimos igual y no nos preocupamos ni mucho menos de las mismas cosas, y desde luego no vivimos una misma enfermedad de la misma forma, ¿no? Y entonces él decía como de que tendríamos que buscar una forma, toda la gente a la que nos dedicamos a la salud, de amortiguar el sufrimiento cada vez que tenemos un encuentro físico o a través de telemedicina con pacientes que realmente están sufriendo por un proceso de enfermedad. Nosotros en el hospital, como ha dicho Virginia, yo trabajo en el Hospital Clínico de Valencia hace pues, un tiempo ya, hace 16 años y medio, 17 años, y una de las cosas que nos dimos cuenta muy pronto en personas con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con EPOC, era que cuando acudía al laboratorio, a las pruebas funcionales, pues en esa espirometría y en esas pruebas respiratorias, y que salían un resultado de capacidad funcional respiratoria, pues nos dimos cuenta, junto con la médico que estaba allí haciendo esa prueba funcional, de que personas en misma situación de salud, de enfermedad física, de enfermedad de daño respiratorio, daño pulmonar, cuando les preguntábamos cuánta sensación tenían de disnea, cuánta sensación tenían de falta de aire, y que les pedíamos que nos lo puntuaran de 0 a 10, pues no voy a decir que nos sorprendió mucho, pero las diferencias entre las personas eran absolutamente gigantes. Cada persona puntuaba su sensación de disnea de una forma muy distinta, aunque las pruebas funcionales decían lo mismo, que estaban igual de enfermos desde el punto de vista de la POC, del enfisema pulmonar o de cualquier enfermedad respiratoria. Gente que decía que su sensación de falta de aire era de 8, que era muchísimo, que no podía caminar 20 metros. Y gente que con la misma situación de salud decía que su sensación de disnea pues era un 3, que tampoco era tanto. Gente que decía 5. Y lo que nos lleva a la conclusión a definir la disnea, y en eso estaréis de acuerdo conmigo como expertos en sentirla, por desgracia, que es un síntoma o un signo subjetivo. Cuando digo subjetivo no significa que no lo montemos por la cabeza, ¿no? Que no lo generemos nosotros. Hay un daño evidentemente respiratorio, pero que sí la percepción de sufrimiento o la percepción de la disnea en sí misma está modulada por otros muchos aspectos.
Ocurre también con el dolor. Siempre se ha considerado el dolor como el signo o el síntoma subjetivo por definición, en el que si cogemos al azar a 100 personas y le infligimos el mismo daño, imaginaos con una aguja en un dedo, el mismo daño con la misma intensidad y en el mismo sitio, y le preguntamos cuánto le ha dolido, pues no todo el mundo nos va a responder de 0 a 10 que le duele un 6, ¿no? Habrá gente que le duele más, gente que le duele menos, y no solamente está ocasionado por el daño tisular de las células del dedo, sino que también el miedo a las agujas o el estar acostumbrado a los pinchazos o el motivo de los pinchazos o su historia, su bagaje, pues está influyendo mucho en la sensación del dolor. Con la disnea, y esto ya no lo digo yo, esto está requete estudiado, con la disnea está pasando lo mismo. De esto veníamos a compartir con vosotros la tarde hoy, de esa percepción, de esos aspectos psicológicos de la disnea, en la que algunos son inevitables porque, como decimos, hay una enfermedad grave detrás, pero que hay algunas, como tocaremos, algunos de alguna forma relacionado con las emociones y la forma que tenemos de percibir lo que supone para nosotros tener una enfermedad respiratoria, pues influyen drásticamente a la hora de tener esa sensación de la disnea, ¿no? Al final se trata de reconocer a la persona que tenemos delante, pues con todas esas esferas que lo componen, su esfera social, su esfera espiritual, su esfera emocional, su esfera física, el dinero que tiene, la familia que tiene, si ayuda o no, el apoyo familiar, el apoyo social, si tiene 2 hijos, si lleva 3 años malo, enfermo, o si lleva 10 años enfermo. Si realmente la enfermedad le puede permitir hacer muchas cosas o las pérdidas son muy grandes, ¿no? La sensación de sufrimiento por todos estos aspectos está influyendo. Lo que es evidente, y eso también lo hablábamos con Virginia, de que la vida, tanto en situación de salud como en situación de enfermedad, pues está inundada de emociones, ¿no? Todos, sin excepción, los que estamos aquí y todo el mundo del planeta, sin excepción, tenemos un cúmulo de emociones, somos un cóctel de emociones que nos empeñamos en aquellas negativas, intentar eliminarlas, aquellas como el miedo, aquellas como la tristeza por la pérdida, aquellas por el enfado. Intentamos continuamente alejarnos a esa alegría, ¿no? Y nos olvidamos en muchas ocasiones de que esas emociones son condición sine qua non de la persona y que más vale que aprendamos a convivir con ellas, porque como sigamos empeñados en intentar eliminarlas, nos vamos a frustrar mucho. Más aún cuando hay una enfermedad grave en la que hace que dejemos de hacer cosas como las que hacíamos antes. Es inevitable que una persona esté triste por no poder hacer las cosas que realmente quiere hacer o que antes podía, ¿no? O que esté enfadado con la vida o con quien sea de que no es la jubilación que uno se imaginaba, ¿no? Y también, pues, ese miedo de qué va a ocurrir, ¿no? De qué puedo hacer. Es inevitable, por tanto, que la percepción de emocional pues esté ahí. Otra cosa muy distinta es la percepción de sufrimiento, como veremos después. La percepción de sufrimiento sí depende en parte de la forma, pues eso que se dice siempre, de cómo veamos o interpretemos una situación. Lo que está claro es que en una situación de enfermedad, teniendo en cuenta que hay esas emociones siempre por medio, y de que sí, hay gente que las puede negar o gente que no quiere hablar del tema o gente que intenta pues abordarlas, ¿no? Y como decimos, eliminarlas o gente que intenta pues manejarlas de una forma u otra. Lo que hacen según los estudios y como veis en la pizarra es que estos síntomas de ansiedad, de depresión, pues en sí mismo en el paciente sano ya está influyendo en la forma que tenemos de respirar, en la sensación de fatiga. Más aún en aquellas enfermedades respiratorias que cuando estamos tristes, cuando estamos inundados por la emoción, pues lógicamente se une esa sensación de disnea reactiva o originada por la propia enfermedad y aquella también que nos permite respirar diferente cuando estamos, digamos, inundados por alguna emoción. Bueno, ya lo decíamos antes, está sustentado en estudios científicos, ¿no? Pues todavía hay profesionales o habemos profesionales sanitarios que nos perdemos en esto de considerar
de que una sensación como es la falta de aire y que se mide a través de toser o de soplar, a través de una prueba funcional, pues pueda estar tan influyendo otros aspectos emocionales, ¿no? A mí sí luego al final me gustaría que dieseis vuestra opinión, ¿no? Porque también es verdad que la forma que tenemos de afrontar la enfermedad pues no es la misma todo el tiempo. No es lo mismo al principio cuando nos dicen que tenemos algo que no esperábamos, que cuando uno aprende a convivir en cierto modo con determinados estilos de vida y cuando uno en cierto modo termina o no adaptándose o cuando, como digo, pues aparecen dificultades de muchos tipos, ¿no? Lo que está claro es, como veis en la pizarra y como digo, sustentado por estudios científicos, que algo estará ocurriendo a nivel emocional, psicológico, de apoyo familiar y, en definitiva, de sufrimiento o de amenazas y recursos, que ahora veremos un poquito después qué significa eso, para que ante una misma obstrucción bronquial, ante un mismo daño de enfermedad respiratoria, la gente no perciba el síntoma que más fastidia, que más molesta, como es la disnea, lo perciba de una forma tan distinta, ¿no? Interpretación de la persona, la forma en que tenemos de ver las dificultades, la respuesta que damos. Si nos salimos un poco de la enfermedad respiratoria, pues la forma que tenemos de ver las dificultades o problemas en la vida pues está está totalmente relacionada con la forma que tenemos de interpretar, ¿no? No sé, se me ocurre un ejemplo en el que imaginaos que ante un problema de salud grave nos dijeran que disponemos de una pastilla que va a curar en pocos minutos la enfermedad. Posiblemente lo amenazante o el miedo o la emoción que nos suscite esa enfermedad pues no sea para nada que nos genere mucho sufrimiento, ¿no? Es decir, que cuando tenemos un recurso para hacer frente a algo que nos resulta muy amenazante, pues por muy amenazante que sea, deja de generarnos sufrimiento, ¿no? Hace unos años, ahora en el hospital clínico no se está haciendo, pero se dedicó un dinero a contratar a un neumólogo rehabilitador y junto con la ayuda de un psicólogo se hizo algo que hay en todos los hospitales respecto al dolor, que son las unidades del dolor, como todos conocéis, como signo o síntoma subjetivo que decíamos antes, pero en los hospitales no hay ninguna unidad de la disnea. Solo una, y está en un hospital inglés, está en el hospital Addenbrooke's, está dirigido por una neumóloga que se llama Sarah Booth y que ya hace unos años sabía esto de los componentes subjetivos de la disnea y de que con el fin último que decía Diego Gracia en Repensar la clínica, que el fin último tiene que ser aliviar el sufrimiento de la persona que está enferma, sabía que había otros componentes que había que modificar y que había que tratar, que había que atender como sanitario para que la experiencia de sufrimiento en el paciente fuera menor o no fuera tan alta el sufrimiento, ¿no? Con componentes sociales, con componentes psicológicos y con otro. Que no parezca que estoy vendiendo mi moto de psicólogo, sino que esto va ajeno a la psicología, sino que está relacionado con aspectos emocionales que va ligado pues, a cada experiencia que tenemos en la vida. Bueno, pues hace unos años decía que en el clínico imitamos el modelo de Sarah Booth a la hora de atender a la gente con EPOC, que era a quien estaba dirigida este programa. Era un programa que duraba 3 meses y en el que los pacientes, además de su médico de siempre, de referencia del hospital, tenía, a partir de ese momento que duraba el programa, un médico que estaba pues, al otro lado de un teléfono durante determinadas horas o que tenía un correo electrónico para poder dirigirse a él y también la ayuda psicológica. Bueno, el médico este les reexplicaba todo el rato o cuando empezaba el programa qué enfermedad tenía, ¿no? Y cuáles son los síntomas que cabía esperar y sobre todo cuáles eran en aquellos aspectos que debía de fijarse un paciente con EPOC para que saltasen las alarmas y que si no había esos problemas de fiebre, de moco verde o de otro tipo de síntomas que el médico deliberaba con el paciente, pues que no había que alarmarse, ¿no? Y luego se le daban las posibles soluciones ante las diferentes posibilidades o resultados de salud que podía experimentar la persona, junto con una evaluación de cuáles eran los aspectos sociales y familiares,
la forma en que el cuidador principal ayuda a una persona que tiene disnea o que tiene una enfermedad respiratoria, en esa, al final, percepción de sufrimiento. No es lo mismo una persona, imaginaos, con dolor crónico por alguna enfermedad, en el que tenga un cuidador principal en casa que le esté diciendo, pobrecito, tú tienes dolor, no te preocupes que yo hago las cosas. No te levantes, no hagas tareas de casa. Esa forma que tenemos la familia, pues no la elegimos, ¿no? Y a veces pues, la forma que tenemos de convivir con gente, pues difiere mucho, por ejemplo, de una familia que diga, bueno, ya sé que estás enfermo, pero tienes que hacer cosas, ¿no? O lo que puedes hacer está muy bien que lo hagas, ¿no? Bueno, pues yo no estoy diciendo que es lo mejor ni lo peor, solo digo que la forma en la que se siente apoyado la persona, pues es distinta y en definitiva la percepción de sufrimiento ya no está relacionada ni con un componente físico de salud ni con un componente emocional del propio paciente, sino con una relación entre el paciente y la familia, ¿no? Entonces, pues es un aspecto muy importante que en esta unidad de la disnea determinábamos a ver qué tipo de relación había, cómo reforzaba el cuidador principal de la familia aquellos comportamientos pues, de falta de adherencia a los tratamientos o de desmotivación por vivir o por proporcionar autonomía a la capacidad que todavía sí tenía el paciente, ¿no? Vimos en esos 3 meses que los resultados eran maravillosos. No tenía interés de poner ninguna diapositiva aquí hoy, pero está estudiado con cuestionarios respiratorios, pero también con cuestionarios de ansiedad, depresión y de, sobre todo, percepción de la disnea, y vimos cómo el hecho de tener a un médico disponible para resolver las dudas, como una buena información y cómo poder tener, digamos, soluciones a las posibles dificultades generadas por la enfermedad, pues originaba esa tranquilidad o esa disminución del sufrimiento, entre otros aspectos, al paciente y por lo tanto la sensación de disnea pues era muy distinta, ¿no? Y nos encontrábamos con gente con un grado de enfermedad alto, con mucha autonomía en la vida y con determinadas motivaciones de vida, a pesar de que la esperanza de curación de la enfermedad es prácticamente nula, y veíamos otras personas en la misma situación pues que no salían ni siquiera a comprar y que el hecho de levantarse en el domicilio, hacer alguna tarea que le gustaba o que echaba de menos, pues era incapaz por esa percepción de la disnea, ¿no? Y bueno, ¿qué hablar de la ansiedad? Lo hemos dicho un poco antes, y algunas emociones, ¿no? Hay el miedo que al final se traduce en ansiedad o la tristeza, ¿no? En la forma que tiene el cuerpo de sacar las emociones, pues es con sudoración, es con nerviosismo, es con estrés, es con aumento de la salivación, es pues con sudoración en las manos, con muchas formas que tiene la ansiedad o el estrés de salir. Bueno, pues se ha demostrado, según muchos estudios en pacientes respiratorios, que incluso puede generar pues, más ingresos que aquella persona que digamos que el nivel basal de ansiedad pues, no es tan elevado, ¿no? Incluso puede generar una exacerbación de la propia enfermedad, aunque desde el punto de vista del síntoma físico estuviera controlado, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que el objetivo no es ese, el objetivo es, digamos, normalizar la situación de enfermedad y permitidme la expresión o perdonar la expresión de llegar a cierta paz con la realidad que por determinadas circunstancias nos ha tocado vivir, ¿no? En el momento, eso que hablan de la aceptación, cuando no aceptamos determinadas limitaciones o estamos tan enfadados de que no es justo que me esté pasando a mí esto y que es lo más lícito del mundo y que, como decíamos anteriormente, pues cuando nos dicen que tenemos una enfermedad, pues pasamos por diferentes fases. Al principio nos da, no lo creemos, no lo queremos creer mucho, luego pues entramos en la fase de más rabia porque me esté pasando a mí, luego posiblemente pasemos por una fase más relacionada con la tristeza en la que vemos las pérdidas y luego llega un momento pues en que habitualmente esos estilos de afrontamiento pues tienen que ver con dar un giro en la vida si realmente uno quiere no perderse la vida o algunas cosas que aún puede hacer a pesar de la enfermedad, ¿no?
Bueno, pues eso, es un gráfico de por qué la ansiedad, desde el punto de vista científico, o la expresión emocional puede dar lugar a una mayor percepción de la disnea, que como digo, luego lo diréis vosotros, pues es lo que más fastidia, ¿no?, de una enfermedad respiratoria, ¿no? Y bueno, decíamos al principio que el objetivo es hablar de esos otros componentes que existen a la hora de que cuando tenemos una enfermedad respiratoria el nivel de sufrimiento pues sea más bajo, ese de alivio de sufrimiento acerca, ¿no? Y una persona, independientemente de si estamos hablando de una enfermedad o de si estamos hablando de cualquier proceso difícil en la vida, pues con el ejemplo de la pastilla de antes, de si tenemos un recurso al lado que puede eliminar por completo esa amenaza, pues no supone mucha amenaza en ese caso, ¿no? Entonces, una de las cosas que permitiría disminuir el sufrimiento cuando nos pasa una enfermedad es cómo controlamos esos síntomas, eso que nos fastidia, ¿no? O qué tenemos que hacer, o cómo reconocemos lo que nos está pasando y en qué casos hacer. Nos encontramos con pacientes que a pesar de llevar varios años con la enfermedad, pues como ha sido muy lentita y muy progresiva y no se ha sentado ningún profesional para explicarle con detalle por qué, entre también que a veces algunos pacientes no queremos saber al principio determinadas cosas o que estamos negando, pues hablábamos con gente que después de muchos años de enfermedad, pues no sabía realmente por qué uno tenía un problema respiratorio, ¿no? Y cuáles son las cosas que tenía que hacer cuando se encontraba con dificultades y ante qué dificultades tenía que actuar, ¿no? Y nos encontrábamos gente, pues, que acudía mucho a urgencias de forma innecesaria o gente que posponía mucho el hecho de acudir al hospital, o bien porque quería mirar para otro sitio o bien porque no sabía muy bien reconocer cuándo había que acudir, ¿no? Entonces, pues uno de los amortiguadores que sí están en nuestra mano está relacionada con el nivel de información y, como decíamos, con la percepción, y esta es una de las poquitas cosas que quiero que os quedéis, si os parece, en la tarde de hoy, es la sensación de percepción de control. Cualquier cosa en la vida nos produce menos sufrimiento si sabemos cuándo va a ocurrir, cómo debemos actuar y qué hay que hacer. Hubo un estudio muy interesante para poder entender esto, que estaba relacionado con el dolor, y que lo hizo un psicólogo, esto es en los años 60, que se llamaba Seligman, y que a dos grupos de personas les daba una descarga eléctrica que producía evidentemente dolor. Al grupo 1 les dijo que la descarga eléctrica iba a durar 2 segundos y que iba a tener una intensidad concreta. La intensidad era, vamos a poner, de 5. Al otro grupo le dijo que le iban a infringir una descarga y que no sabían cuándo iba a durar. Iba a durar unos segundos o un tiempo, pero no sabían muy bien cuánto tiempo, que era un dolor aleatorio. Insisto, al grupo 1 se le decía que iba a durar 2 segundos, al grupo 2 no sabían cuándo iba a acabar el dolor. Al grupo 1 la intensidad del dolor era de 3, al otro grupo la intensidad del dolor era, la intensidad de la descarga era menor, era de 2. Bueno, pues los que dijeron después que le habían dolido más habían sido los del grupo 2, aquellos que tenían una menor intensidad en la descarga, pero no sabían, no podían controlar cuándo iba a empezar o cuándo iba a acabar la sensación de dolor, ¿no? Yo creo que dice mucho, ¿no? Desde el punto de vista psicológico, con la disnea también ocurre. Si pensamos que vamos a tener un síntoma incontrolable, que nadie puede hacer nada por nosotros, y como pone en la pizarra la sensación, ese locus que llaman, da igual cómo se llame, pero el locus de control externo, si la sensación ante la disnea pensamos que la exacerbación viene cuando quiere, que yo no puedo controlar nada, que no depende de cómo me cuide, que no depende de si hago ejercicio o no, que no depende si me tomo la medicación o no, que depende pues de la vida, de la enfermedad y que no puedo controlar nada, pues la percepción, tener esa sensación de externa de control es mucho o genera mucho más sufrimiento que cuando ante los eventos en la vida pues tenemos cierto control
para poderla hacerle frente, ¿no? Si nos dicen, oye, pues esto ocurre o las señales de que pueda ocurrir un episodio está relacionado con estos síntomas. En el caso de que ocurran estos síntomas, tienes que acudir al hospital. En el caso de que no ocurran estos síntomas, solamente te tienes que tomar esta pastilla, vamos a suponer, ¿no? Bueno, pues esa percepción de que yo tengo algo que decir cuando ocurre algo que nos amenaza, se llama un control interno y estaréis de acuerdo conmigo que genera mucho menos sufrimiento. Ese es el objetivo con los equipos sanitarios en enfermedades como las vuestras. Cosas que dependen de uno mismo y cosas que dependen de los equipos. Cosas, como decía Diego Gracia, de ojalá tuviésemos todos profesionales sanitarios que realmente cuando se sientan delante de nosotros y nos explican la enfermedad y nos atienden, pues realmente se hiciesen cargo de nuestra situación y realmente tuviesen la capacidad de ponernos en nuestro lugar. Eso a veces ocurre, a veces no, pero desde luego todo está o una parte está basada, entre otras muchas cosas, por ejemplo, en la información y en la sensación de control que tenemos acerca de lo que nos puede pasar, ¿no? Ese es el modelo de sufrimiento, lo venimos diciendo un poco todo el rato, ¿no? De que una persona sufre cuando ante un evento pues le supone una amenaza y hay un desequilibrio en esa balanza y no tenemos recursos para hacerle frente. Si una persona tiene esa sensación de control externa que no depende de uno mismo lo que haga o que da igual de lo que yo haga, que al final pues no sé cuándo voy a tener esos episodios de disnea, no depende de mí, eso es tener muy pocos recursos, ¿no? Pues si además de ser muy amenazante tener pocos recursos, ese desequilibrio pues es lo que define un término que habitualmente los profesionales nos perdemos, ¿no? Y que todas las personas sentimos, pero que a veces es muy difícil definir qué es eso del sufrimiento, ¿no? Bueno, pues una forma que nos gusta mucho de llamarlo es el desequilibrio entre las amenazas y los recursos. Ante cualquier amenaza, sea bajita o alta, si tenemos recursos, una familia que nos apoya, un profesional sanitario que lo tenemos accesible, una empresa que nos proporciona los aparatos y que está atento a nuestra demanda, una forma rápida de contactar, pues está todo muy lejos de estar relacionado con la enfermedad en sí misma, pero sí está muy relacionada con la hora de proporcionar recursos ante las amenazas, que en definitiva es lo que nos origina el sufrimiento, ¿no? No solamente en una enfermedad respiratoria, sino en cualquier situación en la vida. Entonces, pues, ¿cómo disminuimos amenaza? ¿Cómo se le da recursos a una persona independientemente de la enfermedad? Bueno, pues primero es qué es lo que me está pasando, ¿no? Y ante la disnea ¿es normal esto que me ocurre? ¿Qué enfermedad, por qué? ¿Qué le pasa a mis pulmones? ¿Qué tratamiento hay? ¿Cómo puedo preverlo? ¿Cuándo puede ocurrir? ¿Qué tengo que hacer para prevenirlo en primer lugar? ¿Y qué tengo que hacer cuando ya no se ha prevenido, pero está ocurriendo? ¿En qué situaciones tengo que alarmarme, ¿no? ¿En qué situaciones tengo que controlar? Aquí, como estaréis de acuerdo, pues hay muchas formas de afrontar las dificultades en la vida. Hay gente que decíamos antes, habemos personas que, pues esto de hablar de las emociones, de cómo me siento, o de saber, o de cuanto menos sepa de esto mejor, o yo lo que quiero es olvidarme de que tengo la enfermedad, ¿no? Pues algo así como ni tanto ni tan calvo, ¿no? No se trata todo el rato de estar removiendo y de estar inundado por información relacionada con la enfermedad y todo el rato estar pendiente de qué hago, pero tampoco ese otro comportamiento en el extremo de parece que si no hablo de ello como que no existe, ¿no? Y eso, pues, en cierto modo es muy cultural, lo hemos ido aprendiendo, ¿no? Con la cultura, con la forma que nuestra familia se ha relacionado con nosotros, la forma que nos han inculcado, la forma de manejar las emociones y las preocupaciones. Y bueno, esto es un poco lo que habíamos visto antes que os decía en esa unidad de la disnea, ¿no? Y de que yo creo que se plantea como objetivo a la hora de reflexionar en el caso de tener una enfermedad respiratoria, ¿no? Había gente, esa barra, y ante las dificultades de la enfermedad respiratoria, pues a veces el miedo hacía que nos protegiésemos más de la cuenta. Es decir, que en invierno no salimos, de que no hacemos el ejercicio físico que nos proponen, de que nos abrigamos en exceso,
de que estamos muy hiperalerta del síntoma, de si me va a poner malo y estamos excesivamente pendientes en lo que podríamos, con perdón, si me dejáis llamar en un extremo pacientes como somos más temerosos, ¿no? De que estamos muy pendientes de la enfermedad todo el rato, y otros pacientes en el otro extremo, algo así como que esto no va a poder conmigo, me han dicho que no me sobrepase con el ejercicio, pero lo voy a hacer, o esto que de los mocos es un constipado más y ya me recuperaré como siempre, o para qué voy a acudir al hospital si tengo que estar luego 4 horas en urgencias, ¿no? Gente como que mira un poco para otro sitio cuando eso. Ninguno de los dos extremos pues son adecuados para la persona, desde luego, ¿no? Se trataba un poco en ese trato o en esa reflexión que tiene que hacer la persona de encontrarse un poco en el medio, ¿no? Porque siendo muy temeroso con esa expresión, pues estamos tan hiperalerta de lo que nos pasa que nos estamos perdiendo lo que sí podemos hacer realmente a pesar de tener la enfermedad, ¿no? En lo que llaman esto de la normalización. Y esa sobrenormalización, ese temerario, pues también está pues haciendo caso omiso o no se está haciendo cargo de su situación. En los dos casos, pues se producen más ingresos, estamos demasiado pendientes y la normalización pues no está tan presente, ¿no? Y veamos cómo, imaginaos, ¿no? Lo decíamos antes, de que un paciente que pueda protegerse en exceso, si tiene, por ejemplo, un familiar con el que vive, que además de uno mismo no tiene mucha iniciativa para hacer cosas, tenemos un familiar que nos dice, yo hago las cosas por ti, o no te fatigues, o ya tienes bastante con lo que tienes. Bueno, pues al final nos encontrábamos con familias en las que se había generado una manera de relación que no estaba ayudando a fomentar ni la aceptación ni la autonomía, ¿no? Sino que se había montado en casa pues una situación, desde luego, que no estaba siendo para nada adaptativa. Lo mismo ocurría con un paciente muy sobrenormalizador y que no quería ver de frente la enfermedad. Si convive con un cuidador que dice, bueno, pues todos estamos malos, ¿no? Así que venga, todos vamos a hacer cosas o vamos a intentar hacer y de que no vamos a mirar muy la enfermedad de frente, pues también se tornaba como una situación muy poco adaptativa, ¿no? Igual que el paciente temeroso con un cuidador extremadamente normalizador, pues tampoco era lo más adecuado. Se trataba en este tipo de intervención de llegar a ese ni tanto ni tan cargo, ¿no? De llegar a ese punto intermedio en el que está muy bien hablar de la enfermedad cuando ocurre, de hacerse cargo y de saber muy bien a través de la información cómo tengo que manejarme ante determinadas circunstancias, pero desde luego no mirar para otro sitio, ¿no? Y desde luego, por parte de los cuidadores, delegar lo que una persona sí puede hacer y no privarle de ello, ¿no? Porque lo que genera en ese momento son sentimientos de inutilidad, por ejemplo, ¿no? O está invalidando, ¿no? Y están generándose, desde luego, pues no una comunicación muy clara y honesta entre la familia, que al final es una de las cosas que también amortigua el sufrimiento, ¿no? Pues eso, si hacemos un poco resumen de qué aspectos psicológicos y qué cosas ayudan a disminuir esa percepción de amenaza y de aumentar los recursos, pues por un lado, sí es cierto en ese círculo azul que está relacionado con algo ajeno al paciente, que está relacionado con la forma que tenemos al profesional sanitario de hacerse cargo de nosotros y de proporcionarnos pues la ayuda que necesitamos, esa disponibilidad o esa cercanía, y no estoy refiriéndome ni mucho menos a la amabilidad ni a la simpatía, ¿no? Y luego, personas bien informadas. La información pues, es uno de los mejores factores de protección para aumentar esa sensación de control interno a pesar de la gravedad de la enfermedad, ¿no? Y a pesar de que realmente hay cosas inevitables. Aquí no estamos diciendo que con esto pues, sea ni mucho menos la panacea y de que estemos libres de ansiedad, todo lo contrario, ¿no? Porque hemos dicho que hay que aprender a convivir con ella, pero desde luego uno de los principales factores de protección es ese nivel de información para permitir esa sensación de control interno, y es la que va a hacer al final pues que uno se cuide o haga determinados comportamientos en función de su propia idea, ¿no? No porque se lo diga el médico, ¿no? No porque se lo diga a su familiar, ¿no? O no porque le han dicho que es bueno, sino porque realmente comprende cuáles son las estrategias y los motivos de mejora, ¿no? Hasta hace unos años
y también compartido por neumólogos, se pensaba que en un paciente con EPOC pues el ejercicio físico no era tan bueno, ¿no? De que había que como que reservar la máquina, ¿no? Como que no había que gastarla, no había que muscularmente hacer mucho esfuerzo porque había que reservar esa función respiratoria. Luego se demostró científicamente que ahora es uno de los principales factores de protección para una enfermedad respiratoria como es la POC, que el ejercicio físico sin llegar a estar exhausto, pues es uno de los mejores predictores de supervivencia y de calidad de vida en un paciente con EPOC. Bueno, pues ese cambio de comportamiento, esa intención de ejercicio, ese adherirse a las cosas que realmente están relacionadas con el autocuidado, uno solamente puede llevarlas a cabo cuando realmente comprende que quiere hacerlo, no porque se lo digan, ¿no? Porque si además, pues muchas veces ocurre con esto de las terapias respiratorias, cuando en lo que nos ofrecen como tratamiento es algo molesto, como es una mascarilla para dormir y que no le encuentro mucho beneficio, además no me lo han explicado muy bien, además no he tenido un periodo de prueba, sino que me han dicho póntela esta noche, que vas a descansar mejor y vas a tener menos riesgo en un futuro de otras enfermedades, pues hombre, desde luego no es muy tentadora la idea de usarlo, ¿no? Tiene que haber una conjunción, una autorreflexión de por qué tengo que hacer este cambio en mi vida, de hacer algo que no es agradable en sí mismo, pero que realmente, aunque no note beneficio muy a corto plazo, pues realmente quiero llevarla, ¿no? Ese es el mejor predictor a la hora de adherirse al tratamiento. La gente nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, pero mucho más lo contrario. No funciona el hecho que nos digan tienes que ponerte esto o debes de ponerte esto, ¿no? Sobre todo, insisto, en tratamientos que no son muy agradables o todo lo contrario y que además no vemos el beneficio a corto plazo. Pensamos que no tiene que ver con una mejoría en nuestra salud, sino que nos molesta a la hora de dormir, al que tenemos al lado y encima es tremendamente incómodo, ¿no? Bueno, así de forma global, lo que no depende mucho de nosotros, de los pacientes me refiero, de vosotros, pues es por parte de esas habilidades de informar, ¿no? de detectar. La única forma que tenemos de llegar a esta diapositiva anterior es sentándonos con la persona. Cuando hemos dicho al principio que cada uno es cada uno y que aquel que tiene apoyo social por su situación en casa o familiar va a ser muy distinta que aquella persona que vive solo o aquel que tiene recursos para poder solicitar ayuda a un cuidador externo, pues no va a tener la misma situación de sufrimiento que quien vive solo y no tiene recursos económicos, ¿no? O aquellas personas con cierta personalidad de afrontamiento más activo y que siempre ha sido algo así como más peleón ante las dificultades, que aquellas personas pues que requieren, ¿no? de un empujón en cierto modo para que se haga cargo de sí mismo, para hacernos cargo, ¿no? Y además, aun asumiendo que la tristeza pues como que llama a la tristeza, ¿no? Esto de la inercia emocional, que uno cuando está triste o está fastidiado no suele pasar nada mágico que nos levante el ánimo, ¿no? A veces tenemos que dar ese puñetazo encima de la mesa y decir, tengo que generar un cambio por mí mismo porque no va a venir nadie a cambiar esta situación de forma automática, ¿no? Al revés pasa un poco igual, la alegría como que llama a la alegría, ¿no? Y esa inercia emocional de la alegría, pues como que es más fácil que las cosas salgan bien. Entonces, requiere de un afrontamiento importante, ¿no? Para cambiar el rumbo, insisto, cuando alguien realmente comprende qué es lo que se pasa y cuando realmente y honestamente quiere hacerse cargo de la situación, ¿no? Muy fácil decirlo. La situación real es otra, ¿no? Cuando la vida nos cambia drásticamente, pues aparecen pensamientos más feos, ¿no? Lo decíamos antes alguno, de porque a mí, o no es justo, ¿no? O qué tengo que hacer para eliminarlo, o yo no quiero estar triste, ¿no? O quiero poder ser el de antes, o no es la vida madura que me esperaba, ¿no? Bueno, pues está claro que bueno, como veis ahí, pues es inevitable que no poder hacer las cosas que se debe hacer, pues el hecho de cambiar el ritmo de caminar, por ejemplo, hacer las cosas
a otro ritmo, pues para aquellas personas muy activas y que anteriormente pues manejaban las dificultades pues con mucho comportamiento físico y muy autónomo y muy independiente, pues cuando ocurre algo así, pues no es tan fácil, ¿no? Entonces, es como empezábamos un poco la charla de hoy, está relacionado pues con la forma que tenemos de manejar nuestras propias emociones, ¿no? Generan vulnerabilidad esta situación, es inevitable y yo no diré lo contrario, ¿no? Pero estamos pues muy acostumbrados a luchar, a eliminar estas emociones, que es donde quiero centrar un poco esta mini segunda parte de lo que quería contaros, de la forma que tenemos de huir. Estoy generalizando, no todo el mundo, pero culturalmente nos han enseñado a huir de las emociones que no nos gustan, ¿no? Y si algo nos genera tristeza, pues imaginaos un paciente con EPOC cuando hace un ejercicio o decide hacer una actividad, que es cuando aparece la fatiga y la disnea, pues se le pone muy delante de sí la enfermedad, ¿no? Y eso genera pues tristeza, ¿no? Cuando uno está sentado, pues la enfermedad como que no está tan delante porque no me estoy ahogando, no estoy teniendo esta falta de aire, ¿no? Bueno, pues lógicamente o racionalmente lo que nos dice la cabeza es, si haces ejercicio o haces cosas, te fatigas y estás enfermo, si te quedas quieto y te ayudan, pues no estás enfermo y es lo que queremos, ¿no? Lo que queremos es eliminar el síntoma, ¿no? Entonces es un mecanismo, pues, digamos, un círculo vicioso que hace, pues, que no solamente emocionalmente el hecho de quedarse quieto genere más tristeza o se genere menos serotonina o dopamina, ¿no? Esos neurotransmisores que segrega el cerebro cuando hacemos cosas que nos gustan relacionadas con el bienestar, pues cuando uno no las hace, no solamente está habiendo una disminución de los neurotransmisores, también las piernas, los músculos de las piernas se están volviendo más débiles, ¿no? Entonces, ese círculo vicioso no solamente significa que la función respiratoria empeore, sino que cuando queremos realmente movernos, las piernas están más débiles para mover el mismo peso, la función respiratoria es peor y encima estamos más desanimados. A ver, ¿quién es el guapo que luego rompe eso, ¿no? Entonces, algo así como que ese puñetazo encima de la mesa que decíamos, ¿no? Pero como digo, no estamos muy acostumbrados a, a convivir o a saber convivir con las emociones negativas. Tendemos todo el rato al ejemplo que os decía antes de si algo me produce tristeza o me pone delante de la enfermedad, pues lo evito. Y al final nos encontramos en una situación de evitación de la experiencia o de aquellas cosas que nos gustan de manera muy crónica, con todo lo que implica a nivel físico, respiratorio y emocional. Muchas veces me apoyo en esta frase para quitarnos responsabilidad respecto a las emociones, ¿no? El miedo es un fastidio y la tristeza es un fastidio y la ansiedad, pues, es una sensación horrible y la incertidumbre y la frustración y el enfado. Son emociones que aunque tengan su función adaptativa y no podríamos vivir sin ellas, no se puede vivir sin miedo, iríamos en las motos sin cascos y no haríamos determinadas cosas. La tristeza nos sirve también para una señal de alarma de decir que algo no va bien, igual que el enfado también tiene su función adaptativa para que la gente no nos tome el pelo, para poder reaccionar, ¿no? Todas las emociones tienen su función adaptativa, pero son muy desagradables. Y como el cerebro a veces no tiene otro mecanismo que no sea intentar eliminarlas, aunque no se puede, pues lo que se intenta eliminar es evitar aquellas situaciones o cosas o conversaciones o comportamientos que están asociadas a esas emociones negativas. Y como digo, al final pues nos hemos encontrado con pacientes respiratorios, que es una enfermedad crónica en la que la satisfacción de vida es muy baja, ¿no? Y que la capacidad para hacer cosas es muy baja respecto a otras personas en su misma situación de salud y que hay otros componentes pues del entorno distinto, ¿no? O emocionales distintos. Mandela, cuando decía esto, lo que refleja un poco la frase es que uno no es responsable de lo que siente. Uno, aunque nos cansemos, aunque intentemos siempre buscar cursos y maneras para qué hacer para no estar triste o qué hacer para eliminar mi miedo,
pues lo que nos dice un poco la frase, y es en lo que están de acuerdo las investigaciones psicológicas de los últimos años, es que uno no elige lo que siente, ni siquiera elige la intensidad con la que lo siente. Si nos acontece cualquier cosa en la vida, un diagnóstico de enfermedad o una mala noticia en casa, uno no elige cuánto miedo siente, ni qué siente, ni cuánto lo siente. Lo que uno elige es luego qué hacer con ello, ¿no? O cómo, digamos, nos vemos modulados nuestro comportamiento para intentar eliminarlo. Y a veces el esfuerzo pues se basa en cómo puedo relajarme, cómo puedo concentrarme o qué puedo hacer para, para evitarlo. Como digo, esa información que era necesaria para un paciente empoderado, un paciente experto y un paciente que sepa para aumentar su control, su percepción de control, un bien informado, pues si hablar de la enfermedad nos genera tristeza, pues muchas veces optamos por no hablarlo, ¿no? Y entonces, pues es muy contradictorio el intentar eliminar el miedo y la tristeza por un lado, porque es lo que me origina cuando hablo de mi situación y de mi enfermedad, pero por otro lado, no estoy obteniendo esa información que me permite hacerme cargo de ella y me permite tener esa percepción de control que decíamos antes como disminuidor importante del sufrimiento en definitiva. Si preguntamos esto en la calle, ¿qué quieres hacer con tu miedo, tu enfado? Y que hemos dicho que todos lo sentimos. Si hay alguien en clase que no lo sienta, que levante la mano, pero no nos lo creeremos ninguno. Cuando preguntamos esto habitualmente, la respuesta que recibimos es eliminarla. ¿Qué quieres hacer con tu tristeza? Que se vaya. ¿Qué quieres hacer con tu enfado? No enfadarme, no tenerlo. No existe desde el punto de vista de la autorregulación emocional, no existe desde el punto de vista de la percepción subjetiva de enfermedad, de sufrimiento, en definitiva, no existe cosa más absurda que intentar eliminar estas emociones. ¿Qué hacemos entonces, no? Porque si nos molestan mucho, pues el cerebro nos sigue diciendo, la mente nos sigue diciendo que es muy desagradable y que me gustaría estar tranquilo, ¿no? Paradójicamente, cuanto más intentamos eliminarlo, pues la tristeza que somos nosotros mismos y los pensamientos recurrentes como que se ve alimentado, ¿no? Y como que se va, ¿no? Parece que luego, al final del taller, que queda muy poquito, contaremos una metáfora que deja ver cómo al final cuando hacemos menos caso, cuando las reconocemos, cuando le ponemos nombre y decir, tengo mucho miedo por mi futuro, el hecho de compartirlo con quien nos dé la real gana y el hecho de expresarlo y de ponerle nombre, o el hecho de asumir que no estoy intentando pelearme con ella, sino que a pesar del miedo estoy actuando, repito, a pesar del miedo estoy actuando en función de lo que realmente me importa en la vida, de mis valores, a pesar, insisto, de la fatiga, de la disnea, del miedo, pues uno como que alcanza la coherencia, ¿no? Esa satisfacción o eso que proporciona o disminuye el sufrimiento relacionado con creo que estoy haciendo lo que debo de hacer, pues está, ¿no? O prevalece, ¿no? Y el hecho de luchar por tus valores, pues, o el hecho de enfrentarte, ponerte delante de esa tristeza, de este miedo, pues en sí mismo ya está siendo muy terapéutico, ¿no? Ahora me he acordado de una enfermera de cuidados paliativos de Estados Unidos, en Massachusetts, que estuvo recogiendo durante muchos años en su carrera, en una pequeña libreta, estuvo recogiendo a papel y boli dos preguntas que le hacía a personas que estaban o que sabían que estaban en un proceso de final de vida. Les preguntaba, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus seres queridos cuando ya no estés? Tremenda la pregunta, hubo muchas respuestas distintas, pero la mayoritaria fue haber compartido más tiempo con ellos, haber compartido más momentos agradables con ellos, pero por lo que os contaba esta anécdota, era que la otra pregunta era, ¿qué cambiarías de tu vida si volvieras a vivirla otra vez? También hubo muchas respuestas, pero la mayoritaria fue haber sido más auténtico. Lo traduzco. La gente lo dijo de muchas formas, ¿no? Pero al final esta autenticidad se refería
haber actuado más en la vida en función de lo que realmente quería y no tanto en función de lo que la gente espera de mí o no tanto en función de evitar mis emociones, ¿no? Por el hecho de no tener miedo o de no estar triste, dejé de hacer muchas cosas, ¿no? Pues me hubiese gustado actuar más en coherencia con lo que realmente me importa. Pero no, la sociedad nos dice lo contrario. Nos dice que el hecho de estar triste pues es patológico. No, algo estarás haciendo mal. Serás torpe desde el punto de vista humano cuando te dejas que tengas tristeza, ¿no? Y tendemos cultural y socialmente pues a no reconocerlo y a no compartirlo, ¿no? Porque eso pues muestra mucha debilidad, el hecho de decir que tengo miedo, ¿no? Que estoy triste. Cada vez está cambiando esto, pero esto lo hemos mamado, nos lo han inculcado desde muy pequeñito en la escuela, ¿no? Y de los hombres no lloran y ese tipo de frases de siempre y hay que luchar, ¿no? Y llorar es de cobardes y todo eso. En fin, bueno, pues muchas cosas que, aunque neguemos tenerlas, pues siguen estando ahí, insisto, aunque cada vez menos, porque inculcamos de otra forma a nuestros hijos y a nuestros nietos la forma que tenemos de unirnos al sufrimiento y hay pues, culturas en las que la muerte, por ejemplo, pues no se ve como un proceso asociado a la ansiedad, ¿no? O que la forma de percibir una mala noticia, pues hay muchas formas culturalmente de hacerlo, ¿no? También de forma personal dentro de una cultura, ¿no? Pero está claro que si hemos visto de nuestros padres que cuando han tenido dificultades en el trabajo o con alguna mala noticia o la forma de solucionar problemas, pues está basado, por ejemplo, en la habitación, pues el niño pues cuando va creciendo, pues es lo que ha percibido, ¿no? Y esa forma de relacionarse con las emociones y con los problemas, pues va a estar muy relacionado con eso que ha aprendido, ¿no? Y generalmente y culturalmente, pues esto de sufrir está mal visto, ¿no? Está como de, si tú tienes miedo es porque no te lo estás manejando, ¿no? Eso también que se les atribuye a los psicólogos de, tú tendrás muchas herramientas para no estar triste, ¿no? Y para no enfadarte, qué suerte, ¿no? Y mucha gente que estudia psicología, por ejemplo, perdón por la sonrisa, para intentar evitar este tipo de condiciones sine qua non de la persona, ¿no? Entonces, bueno, pues esto se une, este final del taller se une un poco con el principio del taller de eso de repensar la clínica en el sentido de repensar la forma en que tenemos de relacionarnos con los estados de salud, la forma que tenemos de relacionarnos con la relación de ayuda, ¿no? He dicho muchas frases que culturalmente hemos aprendido. Estas son otras que he escuchado muchas veces en consulta, José Luis. Hasta que no, cuando esté mejor, haré más cosas, ¿no? Me dice un paciente con EPOC. ¿Cuántas veces he escuchado esto, ¿no? Si yo sé lo que me dices, si yo estuviera mejor, haría más cosas. ¿Qué te crees que no lo intento? Cuando en realidad eso es lo que nos dice la mente. Lo que nos está diciendo un poco la lógica científica es que no es que cuando estés mejor harás más cosas, sino que cuando hagas más cosas estarás mejor, ¿no? Pero eso de darnos potestad a la hora de controlar o a la hora de apostar por nuestra salud, cuando uno lo hace y está relacionado con malestar o con emociones negativas o con mucho esfuerzo, pues como que merece menos la pena, ¿no? Entonces, aquí es donde otra vez lo de la información y lo de los valores tienen que estar muy, muy clarificados, ¿no? Esto que veis en la pizarra son frases absolutamente falsas y absolutamente verdaderas. Son frases que tenemos la gente y que en muchas ocasiones, estando enfermo o estando sano, modulan nuestro comportamiento. Hay muchas. Las madres siempre tienen razón, ¿no? O no se habla mal de un hermano en público, ese tipo de cosas, o los funcionarios son unos vagos, ¿no? Ese tipo de frases que ahí estamos llenos de ellas y también cuando nos relacionamos con una enfermedad, pues las tenemos, en muchas ocasiones modulan nuestro comportamiento y se alejan de lo que le decía la enfermera de paliativos de Massachusetts que había encontrado de comportarse más en función de lo que a uno realmente le importa, de sus propios valores, ¿no? En el momento en el que uno está dispuesto pues a ponerse delante de lo que hay sin intentar modificarlo, a reconocer lo que está sintiendo, entra pues en esa fase
como no me gusta mucho llamarlo aceptación, pero sí de adaptación a las circunstancias que uno no ha elegido vivir y que desde luego no era la deseable ni era la que estaba prevista, ¿no? Pero desde luego en el momento en el que estemos dispuestos a contactar de verdad, de corazón, con lo que sentimos y cuando en un entorno familiar se nos permite esta comunicación, pues desde luego, y según nuestra experiencia, basado en hechos científicos y en pruebas científicas, pues disminuye el sufrimiento, ¿no? Y bueno, pues para terminar, explicar de otra forma lo que veníamos hablando, de que muchas veces al sentir esas emociones negativas que nos tocan las narices y que estamos tan deseosos de eliminarlas de nuestra experiencia de la vida, como decíamos, del enfado y la tristeza y todas estas emociones, que aunque sí nos digan que son adaptativas, pero yo no quiero sentirlas, pues, y que culturalmente, como digo, se consideran como psicopatología, el que las sientes mal, es que no las está pudiendo controlar, pues como intentamos eliminarlas, la metáfora del autobús lo que dice es como en la vida, al final, nuestro comportamiento en la vida se aleja no de lo que realmente queremos hacer o de lo que realmente queremos y va dirigida más a intentar evitar estas emociones. Y la historia habla imaginaos que sois un conductor de autobús o imaginaros un conductor de autobús en el que su autobús solamente tiene una puerta de entrada y no tiene puerta de salida. La gente que sube ya no puede, ya no puede bajar y ese autobús está lleno pues de personas, la mayoría con muy mala pinta. Son un poco maleantes con navajas, con cuchillos y son muy amenazantes. Son nuestros pensamientos, nuestras emociones, ¿no? Nuestras creencias a veces. Y nosotros que hacemos el conductor de autobús, cuando intentamos dirigir el autobús en una dirección, pues rápidamente estos pasajeros con mala pinta nos amenazan y nos dicen no, por ahí no, tira por el otro sitio que es donde queremos ir. Y el conductor de autobús, pues para que estén en cierto modo tranquilos, pues intenta les hace caso, ¿no? Desde luego él había querido ir a otro sitio, pero bueno, de esa forma mantiene un poco a todos los pasajeros tranquilos, pero se da cuenta que están ahí siempre y van a hacer ruido por definición y que cuando ya han cambiado de dirección, pues siguen molestando, ¿no? Y entonces cuando aparece el siguiente cruce y el conductor iba a intentar girar, le dice, no, por ahí no, vas a ir por allí, se le acercan a 1 metro muy amenazantes y el conductor para evitar esa situación pues decide otra vez no hacerles caso, hacerles caso y dirigir el autobús por donde dicen los pasajeros. Llega un momento en la vida en el que dicen que esto no puede seguir así, ¿no? Porque cuando uno no es coherente con sus actos, cuando uno es auténtico, como decía esa publicación de la enfermera, pues como que uno genera mucho malestar y mucho sufrimiento, ¿no? Entonces dice un momento determinado que hagan lo que hagan los de atrás, yo voy a girar el volante en la dirección que quiero ir. Se ponen tan agresivos los del autobús que otra vez desiste el conductor y vuelve a hacerles caso, porque justamente cuando estamos crónicamente o habituados a manejar así las emociones, pues se ponen muy agresivas cuando intentamos hacer un cambio, ¿no? Pero una cuarta vez o cuando ya está el conductor de autobús muy cansado de dirigir la vida por donde le dicen sus emociones y pensamientos, dice, ahora sí que sí, voy a girar el autobús por donde yo quiero ir y se da cuenta que por muy agresivos que se pongan todos los pasajeros del autobús, no llegan a más de 1 metro y no pueden hacerle más daño del que ya le están haciendo, ¿no? Entonces, eso lo aprende tanto el conductor como los propios pasajeros. Los pasajeros, paradójicamente, también, al hacerle menos caso, como que siguen estando ahí porque son ruidosos por definición, pero que no son tan amenazantes como eran antes, y el conductor, pues, comienza a dirigir su autobús o su vida, como queráis, por aquel camino donde quiere, en la dirección de los valores. Conducir evitando emociones o conducir en función de los valores. ¿Los valores qué son? Bueno, pues hay muchas formas de definirlo, pero una de las preguntas que nos servían en nuestra unidad de la disnea, en esa unidad que decíamos que se había montado en el clínico y que duraba 3 meses, pues una de las primeras preguntas que hacíamos a las personas era
qué cosas han dejado de hacer en su situación de enfermedad actual que a pesar de la enfermedad crees o físicamente crees que todavía podrías hacer, ¿no? Esas cosas muchas veces se correspondían con los valores, no son propiamente los valores, porque los valores son, pues, están relacionados con la familia, están relacionados con nosotros mismos, con el ocio, con nuestra sensación de pertenencia en el mundo, en la vida, ¿no? Hay muchos tipos de valores, ¿no? Pero desde luego permitían a la persona con una enfermedad respiratoria a darse cuenta de que la dirección del autobús no estaba siendo acorde realmente a sus valores, ¿no? De que realmente había cosas que su salud real se lo permitía, pero que en muchas circunstancias había dejado de hacer por otros motivos, ¿no? Entonces, nos hacía ponernos un punto de partida y reflexionar acerca de cuáles eran en realidad los objetivos que se pretendían alcanzar para que la percepción de sufrimiento, pues, fuera menor a pesar de la gravedad de la situación, ¿no? Y bueno, pues espero que os haya entretenido la charla, que os haya servido de alguna forma para algo, y si queréis hacer alguna pregunta, José Luis o María o quien quiera, pues estamos dispuestos a responderos. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Bueno, estamos en Petit Comité. Tenemos a dos de nuestros compañeros, a Santi y a Carlos, y bueno, José Luis y María. No sé si queréis hacer algún comentario, si os ha parecido de interés o útil. Si no, yo voy comentando que os enviaremos un pequeño cuestionario de valoración y en un mail ahora cuando terminemos el taller, y ahí también os indicaremos el link para que podáis acceder a posteriori a la grabación por si queréis ver el taller de nuevo o acceder a otros talleres que hayamos hecho con anterioridad. Para participar podéis activar el micrófono directamente en la parte izquierda o a través del chat, como prefiráis, nos podéis comentar. Bueno, yo creo que este aspecto de cómo afrontar psicológicamente la disnea a mí me parece que es bastante novedoso, porque no estoy muy segura que esto de forma normal se trabaje con los pacientes en los hospitales, ¿no, José Luis? No, decía que no existen unidades de disnea, no existen el soporte emocional en muchos casos y bueno, pues incluso decíamos que hay médicos fantásticos que informan fenomenalmente bien de la situación y que están muy cerca, pero que en otras ocasiones nos encontramos que si la información acerca de la enfermedad en sí misma no está, imaginaos lo lejos que queda, pues, atender otros aspectos relacionados con las emociones, ¿no? Cuando estamos posiblemente todos de acuerdo de que la persona o la percepción de sufrimiento está originada por toda nuestra persona entera y no por un pulmón. Sí, sí, cierto. Por eso me parece a mí tan interesante que tratemos estos temas, porque es algo que vamos, yo creo que ni de lejos tratan con los pacientes. Cuando se les cuenta que tienen que utilizar una fuente de oxígeno, que tienen una patología respiratoria, esto creo que es la última de las preocupaciones y es fundamental, está en la base de todo. Al final, bueno, depende de personas concretas. Cuando digo depende de personas concretas, depende de un jefe de servicio y eso solamente es una persona, por ejemplo, que apueste por determinadas cosas de mejora en la atención de los pacientes, que yo creo que es el fin último, y que, pues, se pueden poner esfuerzos y recursos económicos en lo que una sola persona considere que es lo más adecuado. A veces es así de difícil, ¿no? Carlos, que además tú, como colaboras con la Asociación de Fibrosis Quística, cuéntanos un poco tu visión. Sí, pues la verdad que bueno, es fundamental el apoyo psicológico a estos pacientes y bueno, y también a nivel de fisioterapia respiratoria también se les puede ayudar mucho en la forma de controlar esa respiración. Entonces, pues bueno, la verdad que creo que es un tema súper interesante y como comentáis que debería estar muchísimo más extendido. Absolutamente. Gracias, Carlos.
Bueno, pues no sé si queréis añadir algo más, si nuestros pacientes esta tarde no quieren compartir con nosotros ningún comentario ni nada, solamente emplazarles a futuros talleres. Y bueno, pues estamos compartiendo a través de nuestras redes sociales y de nuestra página web toda la información, la tienen ahí disponible, así que esperamos verles en futuros talleres. Y por supuesto, antes de despedirme, quiero darle las gracias a José Luis, siempre por poder contar con él para que nos haga este tipo de talleres y de seminarios para nuestros pacientes que tan útiles nos parecen.